Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Juan 20, del 1 al 9. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Richard Wurmbrand fue un pastor luterano en el siglo XX. Él luchó contra el comunismo en Rumanía y pasó 14 años siendo torturado por Jesús en las cárceles comunistas. Él, estando aún en libertad, tenía tanto amor por los perdidos que se metía a los campamentos de los soldados comunistas y les predicaba el Evangelio. Una forma que idearon fue imprimir la Biblia, pero en las primeras hojas escribir escritos de Stalin y poner la foto de Stalin sobre el cuaderno. De esa manera, como nadie se fijaba al principio qué era, al ver la foto de Stalin, las Biblias entraban al ejército comunista y él se metía a evangelizar. Cuando estaba él todavía libre, recibe la visita de un soldado comunista a su casa. Este hombre estaba buscando la salvación, había escuchado el Evangelio y estaba buscando la salvación de su vida. Entonces el pastor Wurmbrand le comenzó a leer la historia de Jesús, le empezó a leer el Evangelio y el comunista estaba lleno de gozo, se llenaba de alegría al conocer quién era Jesús hasta que llegó al relato de la muerte de Jesús. Cuando el pastor Wurmbrand leyó que Jesús fue crucificado y sepultado, este hombre se tiró al piso, comenta el pastor, y comenzó a llorar amargamente, completamente destrozado, porque su Salvador había muerto. En ese momento el pastor Wurmbrand se quedó asombrado de ver esa reacción, tanto dolor por la muerte de Jesús, pero luego llegó el momento de la resurrección en el relato. Y cuando este soldado escuchó que Jesús no había quedado en la tumba, dice el pastor que comenzó a saltar de alegría y a cantar alabanzas lleno de gozo por toda la casa del pastor, porque su Salvador estaba vivo. Y esto lo impresionó a Richard Wurmbrand y dijo, yo nunca había visto tanto amor por la resurrección del Señor. ¡Wow! La iglesia, hermanos, casi desde el principio de su historia, celebró siglo tras siglo el tiempo que se llama Cuaresma, o en inglés que se llama Lent. Esto es algo muy antiguo en la iglesia. Y hoy esa celebración, esa tradición de celebrar la Cuaresma continúa dentro del movimiento evangélico. Yo sé que por nuestro contexto lo vemos como algo netamente católico romano. No, eso hacen los católicos. Pero hoy en día continúa esta celebración porque es histórica en la iglesia. Continúa dentro del movimiento evangélico, dentro de la iglesia anglicana, dentro de la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista y dentro de muchas denominaciones bautistas. También celebran la Cuaresma. Y hoy día, que es domingo de resurrección, se considera el día más feliz de los cristianos. Hoy es el día más feliz. Este fin de semana para mí fue muy especial porque nunca había vivido la Semana Santa como la viví esta semana. ¿No? Esperando, viendo la tradición que se celebra cada día y al ver la tradición de Judas y el dolor y luego el Viernes Santo.
Y el Viernes Santo que llega a las 12 del mediodía, es decir, a esta hora se estaba oscureciendo la tierra porque el Salvador estaba muriendo. Y era sentir ese dolor, esa agonía, decir, Señor, por lo que tuviste que pasar. Luego ayer es sábado de silencio, de 1000 preguntas. Yo me imaginaba estar en el corazón, en la situación de los apóstoles. Hoy en día, lamentablemente, se ve muy poco amor por Jesús, pero en ese entonces lo amaban a Jesús. No se le había ido su defensor de los 5 puntos del calvinismo, se había ido su precioso Salvador. Lo amaban. Hace una semana había entrado lleno de alabanza como el rey prometido y ahora estaba muerto, sepultado. Sábado de angustia, de silencio, de dolor, de preguntas. Y luego llega el domingo, hoy, y al ver la primera luz del día, ¿no? El sol, los cristianos siempre veían el sol como simbolizando la victoria de la luz sobre las tinieblas. Y se abrió la tumba. Es algo cómico porque no necesitaba Jesús que se abra la tumba. Después pasa paredes, como si nada, con su cuerpo. Pues yo vencí absolutamente la tumba, la muerte. Y fue muy especial este fin de semana para mí porque lo he vivido como nunca lo he vivido y me arrepiento. Después de alguno, si quiere lo hablábamos, ¿no? Pero de no haber celebrado la Cuaresma antes. Me arrepiento. Pero este año fue especial y hoy está siendo especial. En el relato que acabamos de leer de María Magdalena y los discípulos, a ellos les ocurre exactamente lo mismo que a este soldado comunista. Empieza a conocer la historia de Jesús. Bueno, ellos vivieron con Jesús y se empiezan a llenar de gozo. María Magdalena, que es mencionada en los 4 evangelios, ¿sí? Que ella lo ve a Jesús, ve la tumba vacía. 7 demonios habían salido de ella cuando se encuentra con Jesús. ¿Cómo no lo va a amar? ¿Cómo no va a entregar su vida? ¿Y cómo no va a estar completamente quebrantada ante la ausencia de su Señor? Bueno, ella es la primera que se levanta después del sábado, se levanta para ir temprano, dice el versículo 1, siendo aún oscuro al sepulcro. Sí, los quería ir a ver. Era costumbre que la gente visitase la tumba los primeros 3 días de forma continua. Había como una creencia de que el alma todavía se quedaba ahí y que ellos iban a transmitirle el dolor a la tumba. Pero ella no podía ir porque era sábado, era el sábado, no podía ir a la tumba. Entonces se esperó y fue el primer día de la semana, que es domingo. Entonces llega, dice el relato, llega. En otros relatos de los evangelios comentan de que ella se preguntaba con otras hermanas, ¿cómo nos van a correr la piedra? Pero cuando llega, ve la tumba abierta y su primera reacción, ¿qué es? Se llevaron el cuerpo, se lo robaron. Es algo bastante loco de pensar. Bueno, en ese entonces sí estaban los robadores de tumbas, los ladrones que se metían en la tumba y sacaban las cosas, pero era tan importante, tan dura la muerte para Oriente, era tan dura que aún ellos se mantenían de ir los primeros días de la sepultura. Los ladrones no iban, por respeto, decían ellos. Era tan doloroso el tiempo de la muerte que dejaban de estudiar la Torá, los matrimonios dejaban de tener intimidad, no había fiesta, no había nada para compartir el dolor con la persona que había perdido a un ser querido, y lloraban juntos y lloraban y lloraban. Se rompían las vestiduras, se ponían un manto negro y se tiraban ceniza en la cabeza. El pueblo de Oriente es muy expresivo en su dolor. Ellos no lo reprimen, ellos lo expresan. Era un sábado de dolor profundo. Y era tanto el respeto que se tenía hacia los muertos que era muy loco que un ladrón se haya metido al segundo día, al tercer día de haber sido sepultado una persona. Aparte que en los primeros 3 días seguían yendo los familiares a visitar. Entonces como que no, pero su primer pensamiento fue, se llevaron al maestro. Y dice que vuelve al lugar donde estaban Pedro y los demás discípulos y le habla a Pedro. Y ahora quiero que te pongas en el corazón de Pedro, en el lugar de Pedro.
2 días atrás había negado al Salvador. ¿Se imaginan la condenación, la vergüenza? ¿Alguna vez se pusieron a pensar eso? Él estaba ahí con ellos. Y Pedro, al escuchar eso con Juan, que es el discípulo al que Jesús amaba, dice que salen corriendo al sepulcro. Y son 2 personas que tienen un marcado contraste en la pasión de Jesús. Pedro negándolo. Al principio relatan los evangelios que cuando él fue apresado, todos lo abandonaron, absolutamente todos. Pero luego dice que Pedro lo siguió a escondidas y ahí lo termina negando. Pedro termina maldiciendo y jurando de que él no conocía a Jesús. Canta el gallo y un quebranto en su corazón ocurre, que cuentan relatos extrabíblicos que cada día por el resto de su vida que él escuchaba cantar el gallo, lloraba amargamente. Y luego está el otro que también lo había dejado, pero luego se lo ve en la cruz. Juan es el único que menciona el Evangelio, el único discípulo que se lo ve en la cruz. Por eso Jesús le dice a María, he ahí tu hijo, y a Juan, he ahí tu madre. Entonces son 2 contrastes completamente. Uno que lo negó, otro que lo negó, pero que luego volvió a la cruz y lo vio morir. Lo vio la lanza, vio absolutamente todo. Él tenía esa imagen de él. Entonces, si nos ponemos en el corazón de uno, de Juan, era como que podrían haber recordado lo que él decía, voy a resucitar, pero es que la duda, el dolor, ¿será así? Ya ha pasado 3 días. Ese era el pensamiento de los discípulos. Después lean Lucas cuando van 2 camino de Emaús, dice, y a todo esto ya es el 3er día y no ha pasado nada. Era como que estaban las palabras de Jesús, pero no la podían creer. Entonces imagínense a Juan con la imagen de Jesús en la cruz. Luego imagínense a Pedro con su amargura completamente destrozado, avergonzado, llorando y sufriendo, dice Marcos 16, versículo 10. Y luego Juan dice que estaban puertas cerradas por miedo a los judíos. Imagínense esa mezcla de emoción. Y en todo eso, ¿no?, que pasó el sábado de silencio, el sábado de oscuridad, viene una mujer y le dice la peor noticia que alguien le puede decir. No está el cuerpo del maestro. ¡Wow! O sea, ya ni siquiera puedo ir a despedirlo, ni siquiera puedo, no iban a entrar a la tumba, pero ni siquiera puedo saber que está, ya, ¿qué pasó? Pero algo pasó en el corazón de Juan y de Pedro. Pedro diciendo, no. Y Juan diciendo, ¿habrá resucitado? ¿Será cierto? Pedro tal vez pensando, nunca más voy a poder verlo a la cara y pedirle perdón. Y Juan diciendo, ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? Entonces salen los 2 corriendo, dice el versículo 3, corrían los 2 juntos, dice el versículo 4, pero Juan corrió más deprisa. La explicación que le dicen algunos es que bueno, era más joven que Pedro y por eso corría más rápido. Puede ser, no digo, pero yo no creo que Juan haya escrito el Evangelio para simplemente decir que era más joven y por eso corría más rápido que Pedro, sino que el anhelo de que sea verdad lo llevó a correr. ¿Será cierto? Ella dice que lo robaron, pero ¿será cierto? Entonces empieza a correr, y lo deja Pedro atrás. Cuando llega Juan al sepulcro, es como abajo, escondido, entonces uno se tiene que agachar a ver. Dice el versículo 5 que Juan llega, se bajó a mirar y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Por qué no entró? ¿Qué piensan? ¿Nunca les pasó que estaban esperando algo con tanta ansiedad que cuando llega el momento se detienen y si no es así? ¿Y si no estoy embarazada? ¿No? La mujer que quiere formar su familia y luego va y dice, no quiere ver el test porque y si no es así, otra vez dolor, otra vez la desesperanza, y si no es así. ¿Nunca les pasó vivir eso? De decir, bueno, Juan llega y se detiene y ve los lienzos, ¿no?, con lo que lo habían envuelto a Jesús y no entra. ¿Qué puede haber estado pensando él? ¿Y si no es así? ¿Y si no resucitó?
Luego de un tiempo llega Pedro. Y Pedro, como lo describe toda la Biblia, él atolondrado, él avanza y pasa y quiere ver. Y dice el versículo 6, llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, ¿sí?, con lo que se le envolvía la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces Pedro entra, no hace una mirada rápida como Juan, sino entra y comienza a examinar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y comienza a describir Juan lo que ve. Estaban los lienzos ahí y estaba el sudario enrollado aparte. Pedro comienza a preguntarte, dice en otro relato del Evangelio que él volvió maravillado. O sea, ¿qué pasó? Pero Juan, versículo 8, dice que también entra, después de Pedro, dice Juan había venido primero, entra al sepulcro y vio y creyó. Juan ahora entra, se anima a entrar. Y lo que dice y lo que ve ya es irrefutable. Primero, ¿qué ladrón se va a tomar el tiempo de sacarle los lienzos al cuerpo? Ninguno. Es más fácil llevarlo atado si te vas a robar el cuerpo. Segundo, como forma de broma, el sudario estaba enrollado en un lugar, como diciendo, me gustó la estadía, ya está, me voy. ¿Qué ladrón hace eso? Juan vio y creyó, que no lo robaron. Ese vio en el griego se lo traduce de otra palabra como entender, comprender verdaderamente. ¿Nunca les pasó, tal vez en la universidad o en algún momento, que alguien le esté explicando algo y ustedes dicen, pero literalmente es como que hace un clic y dicen, ahora lo entiendo, ahora lo veo? ¿Nunca les pasó? Como que lo ven. O sea, no es que estaban ciegos, sino que lo entienden y ahora pueden vivir. Bueno, es la misma palabra que utiliza el versículo 9. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura. Más arriba ese entendido lo traducen como vio y creyó. Juan vio y espiritualmente sus ojos se abrieron. Vio y resucitó. Imagínense el gozo de Juan. Pedro, con todo su mirando, buscando qué pasó, quién puede haber sido, dónde están los guardias, qué sé yo. Pero Juan vio y creyó. Él resucitó. La resurrección de Jesús es algo que nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que haga la obra que hizo en Juan. Señor, yo quiero ver. Para muchos de nosotros, y más que nada para la rama del cristianismo de donde estamos saliendo, no sé qué estamos haciendo con la rama del cristianismo donde estamos, es una doctrina, es una enseñanza. Para Juan fue el día más feliz de su vida. Y para que nuestra vida cambie, necesitamos ese milagro que Juan tuvo en la tumba. Vio, se abrieron sus ojos y creyó. Esos hombres que estaban muertos de miedo, al ver al Jesús resucitado, trastornaron el mundo entero. Esos hombres que estaban muertos de miedo, al ver la tumba vacía, luego lo consideraban gozoso que te revienten la espalda por Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre estar llorando de miedo por los judíos a contar por gozo el sufrir y el sufrir por Jesús? ¿Qué pasó en el medio? Es que Juan lo vio. Sus ojos fueron abiertos. Él es el Mesías. La resurrección, dice Romanos 1:4, certifica que Jesús es el Hijo de Dios. Veía el video de un judío dando argumentos de por qué Jesús no es el Mesías de los judíos. Pero saben, dan todo tipo de argumentos, pero nunca tocan la resurrección. ¿Saben por qué? Porque no la pueden negar. Tienen que lidiar con la resurrección. Si Jesús no resucitó, está bien, era un charlatán. Pero si Él resucitó, entonces nunca tocan la resurrección ellos. La resurrección certifica a Jesús como Hijo de Dios. Declarado Hijo de Dios con poder, dice Romanos 1:4, por medio del Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Y ahora la pregunta, o mejor dicho, la conclusión que sacamos, si Él es como Él es el Hijo de Dios, todo lo que dijo Él es
verdad. Se va a cumplir. Era cierto. Lo que Él dictaminó respecto a la humanidad era cierto. Es Dios, es Hijo de Dios. Lo que Él dijo que va a hacer es cierto. Lo que Él dijo que iba a ocurrir en la cruz es cierto. Las promesas que te dio ahora son sí y amén en Cristo Jesús. Él las ganó con su muerte y resurrección. La resurrección dice que Él es Hijo de Dios. Por eso el mundo ha intentado negarla de todas maneras posibles a la resurrección, inventando excusas no tienen sentido. Una de ellas es que Jesús verdaderamente no murió, sino que estaba desvanecido en la cruz. Eso tiene bastantes problemas. Primero, estamos hablando de asesinos especializados. No hay un registro en la historia que muestren que la crucifixión haya funcionado mal para una persona. Todos los que eran crucificados morían. No hay un registro de un sobreviviente a la crucifixión. Segundo, los romanos eran especialistas asesinando. Ellos podían ver un cuerpo, este está muerto. ¿Por qué? Porque esa era su vida. Crucificaban como locos. Antes del nacimiento de Jesús, unos años antes, hubo una revuelta y crucificaron como a 30.000 judíos. ¿Se imaginan eso? Él estaba muerto, certificado. Tercer problema, el centurión tenía que dar el reporte a Pilato. Y si se equivocaba era su vida. Si él decía algo, si Jesús no había muerto, moría él. ¿No te vas a asegurar? ¿Quién quiere tener ese trabajo de que, mira, si no sale el pedido hoy, te mato? ¿Verdad que no te pone presión en tu trabajo para hacerlo bien? Estaba muerto. Él verdaderamente murió. Otro argumento absolutamente tonto es que se equivocaron de tumba cuando fueron a ver. Entonces fueron donde estaba el cementerio, por así decirlo, y fueron a la tumba equivocada. O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Es muy sencillo, digamos, si yo voy a una tumba y digo, mi abuelo resucitó, fácilmente viene mi familiar y dice, no, que esa no es esta, ¿verdad? ¿No podrían haber hecho eso los judíos, los enemigos de Jesús? Decir, no, si esa no es. Si era la tumba equivocada. Segundo, la tumba le habían puesto una guardia, la habían sellado y le habían puesto una guardia. ¿Cómo se puede equivocar a alguien de una tumba que tiene una guardia romana? Nadie. Tercero, argumento en contra de la resurrección, dicen que él se desvaneció, pero luego en la tumba se recuperó y salió. ¿No? O sea, si ustedes piensan, es decir, le destrozaron el cuerpo. Supongamos que no murió cuando lo bajaron de la cruz. ¿Cómo hace para recuperarse 3 días sin medicina, sin nada, todo atado, sin comer, sin agua? ¿Cómo hace para levantarse si no tenía fuerzas para cargar la cruz? ¿Cómo hace para caminar si estaba envuelto en los lienzos? ¿Cómo hace para correr la piedra? El mundo ha intentado negar la crucifixión. Cuarto argumento, no, los discípulos estaban alucinando. Era una alucinación en conjunto. Los científicos de hoy en día dicen, ese argumento es una locura. Está bien que una persona por el dolor pueda imaginarse que lo ve, y ha pasado muchas veces, ¿no? Que ha muerto un ser querido y uno dice, yo lo vi en mi habitación, pero puede ser, pero que todos tengan la misma alucinación. Y más allá de eso, que todos tengan la misma conversación con la alucinación, comer con la alucinación. Y luego dice Pablo en 1 Corintios 15 que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, 500 personas a la vez tuvieron la misma alucinación. Un científico entrevistado por un ex ateo que al ver la resurrección se convierte, le dice, ese argumento de la resurrección, si es de la alucinación, si es cierto, es más milagroso que la resurrección misma. ¿Por qué lo niegan? ¿Por qué intenta el mundo negarlo? ¿Por qué intenta otro argumento? Dice, no, es que fue una leyenda, una historia que se fue formando con el tiempo. Problema, los historiadores actuales dicen que para que se forme una leyenda, ¿no? Una historia, tienen que pasar como 150 y 200 años para que se vaya formando algo fantástico, ¿no? Y ya nadie tenga pruebas. Pero Pablo escribe 1 Corintios 20 años después de la resurrección. 20 años. Y habla que Jesús resucitó. Y estaba ese credo, yo les he enseñado lo que sí mismo recibí.
¿no? Que Cristo Jesús murió conforme a nuestros pecados, como dice la Escritura, fue sepultado y resucitó. Ese era un pequeño credo de la iglesia. Ya estaba formado a los 20 años de la muerte. Si una leyenda toma 150 años para hacerse, en 20 años. Luego Pablo afirma, todavía hay testigos oculares vivos de que Él resucitó. Claramente ellos podían decir, es mentira lo que están diciendo. Pero hay algo más. Pablo dice que él recibió el evangelio de parte de Jesús. ¿Saben? Pablo era Saulo. Saulo tuvo un encuentro más o menos unos 3, 4 años después de la resurrección de Jesús con el Jesús resucitado. Y luego dice que él sube a Jerusalén y está con Pedro y Juan. Y ya hablaban de la resurrección a los 3 años. No es una leyenda, es una verdad. ¿Por qué el mundo intenta negarlo? Porque si Él resucitó, verdaderamente es Hijo de Dios. Nuestro gran problema es nuestra ceguera espiritual. Por años, nuestro trabajo como iglesia fue cegar nuestros ojos a la gloria de Jesús. Entonces muchos de nosotros vivimos como si Él no hubiera resucitado. Sí, lo decimos, nadie va a decir acá no resucitó, pero recuerden, nuestra vida habla más que nuestras palabras, o mejor dicho, nuestra vida es la representación de la realidad del corazón. Entonces sí, Él resucitó y glorioso el día, pero uno tiene que examinarse a ver si verdaderamente es un día de gozo hoy, o bueno, es un día que bueno, voy a comer locro, humitas, empanada de queso. Si está pensando en esas cosas sin sentido es porque sus ojos no han sido abiertos. Si Él resucitó es el Hijo de Dios. Y segundo punto, si Él verdaderamente murió y verdaderamente resucitó, ahora nosotros podemos vivir la vida eterna. Dice Romanos 6 que ya no podemos vivir en pecado. Es una locura que el cristiano viva en pecado porque has muerto. ¿Verdad? Es muy lógico, Pablo, lo que dice en Romanos. ¿Que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, dice Pablo. Porque ¿cómo viviréis en pecado si ya han muerto? Es lógico, ¿verdad? Si tu perrito Stanley murió, alguien más te mordió la almohada. Ya está muerto. Ya no puede vivir en este mundo. Murió. Es lógico lo que dice Pablo. Entonces, si tú has muerto, ya no puedes vivir en pecado. ¿Cómo has muerto? Dice que fuimos unidos juntamente con Él en su muerte para morir con Él. Él verdaderamente murió. Y hemos sido unidos juntamente con Él en su vida y resurrección para que ahora andemos en vida nueva. La resurrección no solo certifica que Jesús es el Hijo de Dios, certifica todas sus promesas, sino que ahora nos dice, Él verdaderamente murió, verdaderamente resucitó y ustedes fueron unidos a Él, a menos que aún vivan en pecado. Y ahora pueden vivir la vida nueva. Ya el viejo hombre murió. O sea, ya murió. Sigue ahí intentando la carne, pero ya está, esa naturaleza ya quedó sin efecto, ya no tiene dominio, Él murió. Y el problema, lo vuelvo a repetir, el problema de nosotros es que hemos diseñado un cristianismo que no está impresionado con Jesús y que le da vueltas a estas enseñanzas claras para no vivir como Jesús. Pero Él resucitó. Y te tienes que hacer esa pregunta, ¿qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué vamos a hacer con esa verdad? Para algunos los revolucionó de tal forma que trastornaron el mundo entero. Luego Pablo tenía todo en esta vida, lo considera absolutamente todo por basura, por amor de Él, por el Cristo resucitado. Los discípulos que lo habían despreciado por completo cuando Él es apresado en Getsemaní, cuenta la historia esta bíblica, todos murieron martirizados, excepto Juan, por Jesús. Se cuenta que Andrés, al ir a la cruz, abrazó la cruz y dijo, preciosa cruz, cuánto te he anhelado, cuánto te he esperado. ¿Qué pasó entre el que estaba llorando y el que abraza la cruz? ¿Qué pasó entre el perseguidor de cristianos que los forzaba a blasfemar para que 30 años después diga, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me voy con mi Señor, Timoteo, te paso la posta, séte caro, en paz? ¿Qué pasó? La resurrección. Porque ahora se puede vivir la vida nueva.
A veces tenemos la reacción de María, y mi objetivo no es criticar a María, ¿no? En absoluto. Es una de las personas que más ha amado a Jesús en la historia del mundo, María Magdalena. Pero su conclusión, ¿cuál fue? No fue que resucitó. Su conclusión fue, por más loco que pareciera, por el contexto cultural donde vivían, su conclusión fue, se lo robaron. Era algo bastante loco. Al tercer día era muy difícil. Y a veces con las promesas del Señor estamos así. Sí, el Señor dice esto, pero... Sí, yo sé que ahora puedo vivir la vida eterna, yo sé que Él murió por mí, pero... Yo sé que no le tengo que dar la sobra de mi tiempo, pero vos viste cómo es la cosa. Él resucitó y la iglesia tiene que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Si Él resucitó, tu vida tiene que ser diferente. Estoy hablando en general, ¿sí? No lo estoy diciendo a nadie. Si Él no resucitó, pues es espectacular, o sea, sigamos como estamos, no pasa absolutamente nada. María Magdalena había tenido un encuentro tremendo con Jesús, 7 demonios. Uno ya debe ser horrible, imagínense 7. Los discípulos habían visto milagros tras milagros tras milagros, cosas impresionantes. Habían escuchado al mejor maestro, lo habían visto orar, 3 de ellos lo vieron transfigurado y todos ellos lo vieron levantar a un muerto de la tumba. Pero en el momento del sufrimiento se reveló en el corazón. No creían. Entonces hoy que nosotros estemos aquí, que hayas tenido una experiencia con Jesús, no sé, te has dejado el alcohol, has dejado lo que sea, ¿no? Bueno, es como María Magdalena dejó esa esclavitud. Que hayas conocido la enseñanza correcta y estés bajo, por YouTube, obviamente, la mejor predicación de todos los tiempos del pastor centroamericano. Por más que tengas eso, si tus ojos no han sido abiertos como los de Juan, tu vida va a reflejar eso. Entonces, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué pasó entre ese Juan miedoso a aquel Juan que cuenta la historia? Fue tirado en una olla de aceite hirviendo por Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que durante toda la historia cristianos iban cantando a la hoguera? Iban cantando, iban gozosos a la hoguera. Es que si Él resucitó, verdaderamente hay vida. Cuenta la historia de unos misioneros católicos en la isla de Japón, lo acusan de espías y entonces el gobernador de la isla manda a matarlos a todos porque eran espías, no sabían cómo detener el cristianismo. Y ellos estando ahí se les veía una paz a punto de morir. Entonces otro hermano se le permitió darles consuelo. Entonces les hablaba, les decía, tengan paciencia, no nieguen al Señor. Y uno de ellos, un jovencito, le dice, tranquilo, yo estoy feliz. Yo ahora me voy a ver a Jesús. Es como que me quedo triste por vos. Si Él resucitó, verdaderamente hay vida nueva. Sus promesas son sí y amén. Puedes vencer el pecado, ya no eres un pobrecito. Él verdaderamente resucitó. ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos la reacción de Pedro, la reacción de María o la reacción de Juan? ¿Dónde está tu corazón? Todos aquí en Salta saben eso. El Via Crucis que se hizo, ¿no? O sea, es muy religiosa Salta. Todo el mundo sabe de la crucifixión y que resucitó. Los fariseos sabían de la resurrección. Por eso ellos no negaron la tumba vacía. Ellos tuvieron que dar una explicación para la tumba vacía. ¿Cuál fue esa explicación? Bueno, díganle que ustedes se durmieron a los guardias y alguien los robó. No podían negar la tumba vacía. A pesar de todo lo que habían visto, no creían. Es increíble. Y ahora viene un soldado, un centurión, exponiendo su vida porque lo iban a matar, se le fue el cuerpo, lo iban a matar. Dice, vino un ángel, le cuenta el relato y ellos no creen. No es que no entienden, no lo creen, lo odian, el corazón completamente endurecido. Ese sábado de tristeza de los discípulos se convirtió en domingo de gozo y alegría, así como ese soldado comunista en la casa de Richard Wurmbrand.
al escuchar que Él resucitó. Tienes que hacerte esta pregunta ahora. ¿Él resucitó? ¿Lo puedo ver? ¿O sigo centrado en mí? En lo pobrecito que soy, en lo que no puedo dejar de ver Facebook, videos sin sentido, telenovelas, no puedo perdonar, no puedo... Y me cuesta leer la Biblia. Sí, pero ¿qué es de plomo? ¿Tiene un código con huella dactilar? ¿Qué tiene la Biblia? O sea, ¿no es tu huella? No, es que me cuesta. ¿Has visto al Jesús resucitado o no? ¿En serio te cuesta? Pasa que la iglesia no me entiende, tengo muchos problemas. ¿Sí? ¿Viste al Jesús resucitado o simplemente sabes que Jesús resucitó? Y Jesús termina diciendo, bienaventurados los que creen sin verlo. Pero los ojos espirituales se abren como los de Juan y dicen, Él resucitó. Él perdonó mis pecados, Él me dio el Espíritu Santo, me espera la vida eterna. ¿Cómo voy a vivir para este mundo? Pero si seguimos con, no, lo que pasa es que, no sé, me cuesta levantarme temprano para venir. ¿Has visto al Jesús resucitado? ¿En serio? No, lo que pasa es que, no sé, el fútbol, el tenis, no sé qué les gusta a ustedes. No sé, es que me cuesta tanto, ¿no? Me cuesta. ¿Has visto al Jesús resucitado? Estás comparando tierra con lo glorioso. ¿Y te cuesta? Pablo hizo esa comparación, lo glorioso con lo más hermoso de este mundo, y dijo basura. Lo de este mundo es como, no tiene comparación. No solo lo he perdido todo, sino que yo lo considero como basura. Jamás volvería a buscar eso. Jamás, 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 jamás. ¿Has visto a Jesús como Juan? ¿O nuestra actitud es como María? Hay que darle una explicación, pero sus promesas no son ciertas. Él dijo que iba a resucitar, pero yo creo que robaron el cuerpo. Él me dijo que yo puedo vencer el pecado, pero es que no entienden mi situación. Jesús resucitó. Para mí hoy es el día más feliz. Ni siquiera en Navidad como niño me he sentido como hoy. Jesús resucitó. Esta mañana, en la madrugada, en la noche, me despertaba y era como, faltan 2 horas, falta 1 hora, faltan media hora. Es como que podía escuchar en mi corazón, ¿no? la piedra corriéndose. Es una forma de Jesús de decir, yo he vencido de tal forma que tendí la cama. Dejé todo acomodado ahí y me voy, yo no tengo nada que ver acá. Tú tienes ahora el poder de la resurrección, dice Pablo. ¿Pero lo has visto? Ya no vivas como si Él siguiera en la tumba. María se levantó temprano, pero ella fue a encontrarse con un Jesús muerto que no podía escuchar, que no podía responder. Nosotros nos levantamos tempranos, pero vamos a escuchar a un Jesús vivo.